Ruge News. Walter, muy buenos días y buenos días a toda la audiencia de este prestigioso medio de comunicación que nos sigue en este momento en directo. Ustedes fueron elegidos para completar periodo que tiene que ver de la administración anterior de la Asamblea y de todo lo que supuso la conducción del país por parte del exmandatario Guillermo Lasso. Este servidor se ha permitido ubicar en 3 semestres, porque es así, 17, 18 meses, días 17, 18 meses, aquello, 3 semestres, redondeando la proclividad que tenemos los ecuatorianos en ese sentido. Va el primer mes. ¿Qué les deja? ¿Qué arroja Natalie en ese sentido en términos de estar cumpliendo, palabra empeñada, palabra cumplida que se pueda dar y que de repente abra las opciones, el abanico de mejor accionar, de poner en pie en el acelerador en distintos temas del convivio nacional? Gracias, Walter, por la pregunta. En este primer mes, pues nosotros tenemos pros y contras. Los pros son que tenemos 6 leyes aprobadas durante este primer mes, la mayoría con más de 100 votos, que son en beneficio de los ciudadanos. Hemos visto que nos hemos embanderado muy aparte de las banderas políticas que tengamos o de las ideologías que existan, y nos hemos unido en favor de los ciudadanos, de los intereses que tiene el ecuatoriano. Y el contra que vería en este periodo de un mes y casi 11 días es tal vez la agenda de impunidad que se ha tratado de llevar en el legislativo y que se evidenció la semana anterior cuando se trató un tema judicial que no le compete a la Asamblea Nacional. Y eso, sin duda, da la pauta de una vertiente y una línea que puede poner en riesgo todo lo que implica el accionar de la Asamblea por las veleidades, el juego político y por aquello de que la sabiduría popular también ha interpretado que cómo se pueden haber juntado el agua, el aceite y el vinagre, de repente ahí en términos de entenderse, de cómo legislar y fiscalizar. Precisamente eso es lo que a nosotros nos preocupa. Sabemos que existe un acuerdo, como lo llama el gobierno, con las otras bancadas, pero lo que nos gustaría saber es que nos pongan las cartas sobre la mesa y no sobre debajo de la mesa, ya que no hemos visto cuáles van a ser cuál es la estrategia o cómo se van a resolver los tres principales problemas que tiene el país, que es la gobernabilidad, la seguridad y la economía. Vimos un proyecto económico urgente que la bancada de Construye no cumple con los problemas más graves que tiene el país. Uno de ellos es el déficit fiscal. Sobrepasamos los 6.000 millones de dólares. En el 2024, según el Observatorio Fiscal, va a ser el peor año en déficit que vamos a tener y no se ve en este proyecto económico urgente de qué manera se va a resolver. Es un tema que nos preocupa demasiado. Sabemos que son buenos los acuerdos, pero siempre, como lo mencioné anteriormente, siempre que sean sobre la mesa. Las cartas tienen que ser sobre la mesa y debemos saber cuáles son los acuerdos que están atrás de, cuáles son los acuerdos que esperamos no sea una agenda de impunidad ni de corrupción, porque esa fue nuestra línea roja que nosotros pusimos desde el inicio y esperamos que tal vez que no sea ese tema por el cual a nosotros como bancada, por ser la segunda bancada mayor votada a escala nacional, nos hayan dejado fuera de las principales comisiones donde se tratan estos temas importantes, como son la Comisión de Justicia, la Comisión de Desarrollo Económico, la Comisión de Economía. Esperamos que realmente no sea esta la agenda y que ya queremos saber como ecuatorianos y en mi caso, Natalie Morillo, como legisladora, quiero saber cuáles son estas propuestas que tiene el gobierno, porque hasta el momento no sabemos cómo se va a manejar el tema de la gobernabilidad. Hablan de acuerdos, pero perfecto, ¿cuáles son? En la gobernabilidad se necesitan 6 pilares. La lucha contra la corrupción, hay que alcanzar un Estado de Derecho, transparencia con rendición de cuentas, hay que atacar la inseguridad y la violencia, necesitamos tener un principio de legalidad con un sistema de justicia probo. Vimos la semana anterior el caso Metástasis, que realmente nos alarma y nos preocupa porque vemos que ya el crimen organizado ha pegado al sistema de justicia. Si los jueces también están en la corrupción, entonces ¿en quién vamos a confiar?
Se necesita también eficiencia en las instituciones. Hay que depurar a las instituciones, no solamente a la policía y a las Fuerzas Armadas, hay que depurar a todas las instituciones en general. Hay que construir institucionalidad, no destruirla. Además, necesitamos también una política estrategia que esté al frente de riesgos y amenazas para poder combatirlas. Y lo principal de todo es atraer capitales, garantizar una seguridad jurídica, porque si no hacemos esto, los inversionistas extranjeros no van a querer invertir en el país. Y ese es un grave conflicto que tenemos, en especial en la coyuntura, en esta crisis económica en la que nos encontramos. En esa forma de ver, de proceder, de asumir en la práctica definitivamente lo que implica la cosa pública, ¿no será que se vive creyendo que estas son oportunidades, que después de esta no hay otras por parte de algunos que reciben el encargo de la fe pública, de la vindicta pública, y que en ese sentido se busca paulatinamente el hecho de un accionar y una especie de administración de justicia a la carta, y por eso permanentemente en el país se vive cambiando, modificando, estableciendo nuevas reglas, nuevas formas o fórmulas, y nunca se da con la clave en torno a este tema? Es que podríamos presenciar, Natalie, y tener claro que a lo mejor entonces una gran parte de los ecuatorianos tenemos una proclividad al delito que queremos, insisto en esto de a la carta. Cometo una exacción, cometo alguna falta, cometo toda suerte de desafuero y simple y llanamente lo peor, la impunidad y la inmunidad social es la que de repente tiene que campear porque yo tengo mi metro cuadrado de poder, probablemente. Sí, Walter, puede ser que así se esté manejando. Vemos que en el país, lamentablemente, existe un egoísmo entre las organizaciones políticas, entre los actores políticos, y no se ponen de acuerdo y no se cohesionan en pro del ecuatoriano, en pro del ciudadano, en pro de quien me va a elegir, y nos ponemos en las disputas de poder y tenemos, por ejemplo, 16 candidatos a una alcaldía, 15 candidatos a la presidencia de la República, mientras que en otros países, potencia, no se lleva esto a cabo. Tenemos 2 o 3 candidatos presidenciales, pero en el Ecuador, al ser un país tan chiquito, primero privilegian los intereses personales. Y pues sí, considero que muchos de ellos, muchas autoridades de muchas instituciones, solamente ven el poder, entre comillas, durante el tiempo en el que van a estar al frente de esas instituciones o mientras que dure el gobierno de turno, y no pensamos en un proyecto que sea en beneficio a corto, mediano y largo plazo. Es lo que nos preocupa muchísimo el tema de la seguridad. Sabemos que tenemos ahora ya no solamente la delincuencia común, el crimen organizado ha permeado ya en el Ecuador. No tenemos, no vemos un plan. Sabemos que según declaraciones del presidente y de la ministra que está a cargo por el momento, encargada del Ministerio del Interior, el famoso Plan Fénix, pero no sabemos cuál es el financiamiento, no sabemos cuál es el presupuesto, no sabemos qué es lo que se va a hacer, cómo se va a dotar, cómo se va a equipar a la Policía Nacional, quien es la que sale a las calles a defender a los ciudadanos, cómo se le va a garantizar su defensa en el momento en que tenga que enfrentarse con delincuentes. No hay un cronograma establecido. O sea, se percata, o sea, nosotros vemos que no existe una estrategia definida por parte del gobierno y es un tema muy preocupante. Nosotros esperamos que realmente exista ya una estrategia, que se nombre a un ministro del Interior, porque ayer la ministra de Gobierno decía que la decisión continúa y va a ser por un lado el Ministerio de Gobierno, que se encarga de la política, y por otro lado el Ministerio del Interior, que se encarga de la seguridad. Pero no puede haber una cabeza para estos dos temas que son tan importantes. Y como lo mencioné, hay 3 temas que son urgentes en el país: el económico, el de seguridad y el de la gobernabilidad. Y no podemos tener a un titular con las dos carteras a cargo, porque sabemos que eso a mediano y a corto plazo no va a tener sostenibilidad, no se van a ver resultados eficientes. Necesitamos también darle capacidades especiales y fortalecer a las instituciones. Necesitamos tener también una cooperación internacional,
para que vengan también desde otros estados y colaboren con nosotros. Y también hay que controlar y fiscalizar a las aduanas, UAFE, SRI y a las economías ilegales. Vemos que después de estos chats que han salido que se han revelado del caso Metástasis la semana anterior, cómo hay personas que tienen hasta 15 millones de dólares de patrimonio. Eso es un tema que nos alerta a nosotros y es un llamado también a las instituciones de control como Contraloría, la UAFE, para que puedan tener un sistema en el que no pasen estas cosas y que no ocurra que existan funcionarios públicos que tal vez estén favoreciendo del cargo que tienen en el momento. Nosotros como Construye estamos incentivando, nosotros queremos que se pueda crear la Universidad de la Seguridad y Ciencias Policiales. Es un tema que ya pasó para el segundo debate. En este momento está en el escritorio del presidente de la Asamblea Nacional, el señor Henry Kronfle, y esperamos que se pueda debatir ya en segundo debate de manera urgente, porque es imperioso que tengamos policías profesionalmente bien formados. Además de policías, también a funcionarios del sistema judicial bien formados, porque esto va a ayudar a que fiscales, a que peritos, a que jueces puedan especializarse en temas importantes, como ahora en la actualidad que tenemos la ciberdelincuencia y el crimen organizado. Pero necesitamos tener unos funcionarios probos en asuntos relacionados con la seguridad desde una visión multidimensional, Walter. De manera integral, sí, en ese sentido. Brevemente, Así es. nos queda poco tiempo en la conversación en esta oportunidad, Natalie, agradeciéndoles ya la comparecencia. ¿Son o no partidarios en ese sentido, tal como se marcha en términos de golpes de efecto, señales de un lado, del otro y demás, de la posibilidad de ir a una consulta popular, como se está mencionando? Sí, sabemos que en esta semana se van a entregar las preguntas. No tenemos definido cuántas preguntas son. Se dicen que son 12, de 10 a 12 preguntas, que se va a tratar el tema de seguridad, el tema de medio ambiente. Esperamos conocerlas pronto y esperamos que realmente se acojan aquí los temas que son de interés nacional y en especial que son en beneficio de los ecuatorianos, no con una agenda personal, sino con una agenda mirando al ciudadano el beneficio de los ecuatorianos. Nosotros como Construye estaremos para revisar y para apoyar los temas que realmente beneficien a todos los ciudadanos y al 22% del electorado que nos dio su voto porque creyó en nuestra propuesta. Asambleístas, son temas de dominio público, por supuesto, estos que tienen que ver con todo lo que se genera en el seno de la Asamblea Nacional en una de las funciones del Estado. Le agradezco cumplidamente su tiempo, la posibilidad de esta conversación en esta oportunidad. Gracias por su sintonía, ¿no? Será hasta la próxima. Walter, siempre un gusto, gracias por la invitación y a toda la audiencia un excelente día. A usted, de idéntica manera, ¿no? La asambleísta Natalie Morillo en esta parte.